No sé cuántos de ustedes recuerdan esa sensación eléctrica de un silencio incómodo, ese instante en el que dos personas comparten un espacio cargado de palabras no dichas. Así terminó el capítulo anterior, con Cecilia y Javier sentados uno frente al otro en la cocina, solo separados por la mesa y toneladas de reproches disfrazados de frases neutras. Javier había dejado caer, casi de puntillas pero con peso de trueno, la carta de aceptación a la beca de música. Cecilia, con los dedos crispados en el borde de la taza de café, no pudo evitar que se encogiera, como si el vapor ascendiendo fuera un suspiro que no se atrevía a dejar escapar. Esa mañana siguiente despertó envuelta en la luz pálida del amanecer, esa luz fría que parece arrastrar antiguas dudas desde la penumbra. Cecilia giró la cabeza sobre la almohada con la esperanza de encontrar a Javier, tal vez para inventar una excusa casual y prolongar el aplazamiento de la conversación importante. Pero la otra mitad del colchón era solo una hondonada tibia, vacía. Así que se levantó con la garganta tan apretada como si se hubiera tragado piedras, y caminó hacia la melodía suave que emergía del estudio al fondo del pasillo. Javier no había dormido mucho. Las ojeras bajo sus ojos parecían manchas de tinta, oscuras y profundas como los secretos que no se atrevía a contar. Estaba encorvado sobre el piano, la espalda tan tensa que uno pensaría que estaba encadenado a la banqueta. Sus dedos sobre las teclas tropezaban entre acordes, dudando, como si intentaran traducir sus pensamientos a música y la partitura fuera, por primera vez, ilegible. Lo que ninguno de los dos sabía era que la beca no era solo un pasaje a una ciudad extranjera, un sueño de Javier desde sus 11 años. Era una bisagra, una grieta que podía ensancharse hasta romper lo que habían construido juntos. Para Cecilia, la música de Javier era una promesa no verbalizada, un eco de los sacrificios que había hecho. Noches enteras trabajado turnos dobles, ahorrando para ese piano viejo de segunda mano. Y sin embargo, temía que aquel sueño realizado se convirtiera en la distancia definitiva, el último acto de desapego. Fue ella quien, con un paso sigiloso y la respiración contenida, se apoyó en el marco de la puerta. Observó a Javier, su silueta recortada por los rayos oblicuos de sol. Le pareció, por un instante, un niño perdido ante un laberinto de marfil y ébano. Su ambición se batía con la culpa de dejar atrás a quien más lo había apoyado. ¿No dormiste?, preguntó Cecilia, la voz quebradiza como una copa fina a punto de estallar. Javier apenas giró la cabeza. La sombra de una sonrisa, frágil como un papel arrugado, se asomó en sus labios. No quería despertar a nadie. Tenía que pensar, dijo, pero la frase quedó flotando, incompleta, a medio camino entre confesión y excusa. En la mirada de Javier brillaba una mezcla brutal de razones: la vergüenza de querer más, el miedo de herir, el deseo de vivir o de huir. Se preguntaba si era egoísta seguir ese horizonte, si el hogar seguiría esperándolo cuando regresara, si acaso existe un regreso posible para quienes optan por sí mismos. Mientras tanto, Cecilia se debatía entre el orgullo y la punzada de pérdida anticipada. Sus manos se reflejaban en la tapa negra del piano, temblorosas, como si fueran otras, pertenecientes a otra vida. Debería animarlo, pensó. Debería decirle que estoy feliz. Pero, en vez de palabras alentadoras, emergió una pregunta inesperadamente honesta. Javier, ¿de verdad quieres dejarlo todo? ¿A nosotros? La pregunta quedó suspendida como una nota disonante, vibrando en el aire. Javier tecleó 2 acordes, tensos y sombríos, antes de responder. No quiero dejarte, pero tampoco puedo quedarme y renunciar a esto. Siento que si me quedo, la música se volvería otra cadena, una carga, no una promesa. La sinceridad de Javier no era cálida ni cruel, era punzante, como esas verdades cortas que ensanchan la herida y a la vez
la limpian. Cecilia lo comprendió, pero sentirlo era otro asunto. Por dentro, pequeños relámpagos de abandono sacudían sus entrañas. Su amor por Javier era ese jardín en invierno. Las raíces seguían vivas, profundas, aunque la superficie mostrara ramas secas. El día transcurrió a ritmo torpe. Se evitaban con manos llenas de ocupaciones imaginarias. Los platos se apilaban, los mensajes sin devolver se multiplicaban en los teléfonos. La casa, que antes vibraba con acordes y risas, ahora era un edificio de pasillos helados, donde cada sonido era una grieta. Al atardecer, cuando la luz naranja incendiaba las cortinas, Javier rompió el silencio. Entró en el cuarto con un sobre pequeño, papel arrugado y letra temblorosa. Una carta de su padre, que había llegado esa tarde. Sabían ambos que la relación con él era una de esas heridas costrosas en la vida de Javier, una herencia de reproches y ausencias. Cecilia alcanzó a leer de reojo una sola línea. Quizás sea hora de que tomes tus propias decisiones. No. Supieron si entenderlo como absolución o advertencia. Pero algo en Javier cambió. Sus hombros, tensos toda la semana, de pronto se relajaron un poco. Tomó la mano de Cecilia y le susurró, como si pronunciara un sortilegio: «No quiero que esto nos destruya». Y entonces, casi sin aviso, la primera nota de un nuevo conflicto se asomó. La noticia de la beca, que hasta ahora solo era parte de su intimidad, había llegado a oídos del círculo de amigos y de la familia extendida. Un mensaje apareció en 1900, el móvil de Cecilia. «Así que Javier se va, ¿qué vas a hacer tú?». Cecilia no respondió. Miró a Javier y sintió, más que nunca, que el futuro se abría como un libro cuyas páginas eran cortantes. Al cerrar este capítulo, dejo aquí la pregunta que nos ronda a todos. ¿Hasta dónde llevarán la melodía y el dolor? ¿Cómo se aprende a soltar sin romperse en el intento? La respuesta, amigos, nos espera en el siguiente compás. Al final del capítulo anterior, Cecilia se asomaba por la puerta entreabierta de su antiguo cuarto, ahora convertido en una especie de almacén desordenado, y encontraba a Javier de espaldas, tocando una melodía reconocible en su vieja guitarra, aquella que una vez ambos compartieron en tardes de lluvia y promesas. La nostalgia tensó el aire como una cuerda a punto de romperse. Ella dudó en entrar, sintiendo cómo la memoria se le enredaba en los huesos. Ahora, mientras el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas deslucidas, pintando manchas doradas en el suelo, cubierto de cajas, Cecilia respiró hondo, llenando sus pulmones de un tufo añejo a papel y madera. Sus pasos fueron lentos, medidos, como si temiera despertar a un fantasma dormido entre las sombras. Javier levantó la vista al oírla. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, mostraban un cansancio que no era solo físico, sino una especie de pesadumbre que se le había instalado en el alma. Tenía el cabello revuelto, la barba de unos días y la camisa arrugada. Parecía haber estado luchando con sus pensamientos hasta el amanecer, perdiendo cada asalto. «¿No puedes dormir?», preguntó Cecilia con un hilo de voz, aunque lo sabía bien. La tensión colgaba entre ellos como un hilo invisible, tenso y tembloroso. Javier dejó la guitarra a un lado, los dedos aún crispados, como si en las cuerdas quedara atrapada alguna parte de él. Le costaba hablar últimamente, no porque no hubiera palabras, sino porque sentía que ninguna sería suficiente, ni justa, ni certera. En su pecho ardía un miedo, taimado, el de no estar a la altura, el de no poder mantener el hogar que su madre tanto amaba. «Demasiado ruido en la cabeza», murmuró al fin. «Todo esto, no sé qué voy a hacer, mamá». En ese instante, Cecilia vio más allá del hombre adulto. Vio al niño que una vez sostenía su mano con fuerza al cruzar la calle, al adolescente callado que buscaba consuelo en las canciones cuando la vida dolía demasiado. La culpa le pesó en los hombros, fría y corrosiva como la escarcha.
Había regresado a esa casa, después de años, tras una separación silenciosa y llena de cosas no dichas, y ahora las palabras parecían costarle el doble. Sus propios miedos la atacaron sin piedad. Había fallado como madre. Estaba ese distanciamiento enterrando lo que quedaba de su familia, como la humedad hundía poco a poco los cimientos de la casa. Hizo un esfuerzo por controlar la voz, cuando contestó. «Tendremos que decidir juntos», dijo intentando sonar firme, aunque sentía que su voz era apenas el reflejo de una promesa vieja y polvorienta. «Este lugar. Sé que para ti es más que solo paredes». La conversación fue interrumpida por un sonido inesperado. Un golpe seco proveniente del pasillo, seguido por el rechinido de una caja al deslizarse. Ambos se miraron, sus corazones latiendo con sobresalto. No estaban solos, o al menos no como creían. Javier se levantó de un salto, las venas palpitantes en las sienes, y caminó cauteloso hacia la puerta. El pasillo era un laberinto de sombras a esa hora. El golpe no había sido un accidente. Sobre el suelo, junto a una caja derribada, yacía una pequeña libreta de tapas verdes cubierta por una fina capa de polvo. Tenía el lomo desgastado, marcado por años de uso, y al verla, Cecilia sintió un giro en el estómago. Sabía exactamente qué era. Esa libreta contenía los poemas y cartas que su madre, la abuela de Javier, había escrito antes de fallecer. Palabras nunca leídas por nadie más. Un legado encriptado, esperando ser descubierto. Javier recogió la libreta con manos temblorosas. Sus nudillos estaban blancos de la presión con que la sostenía. Cecilia advirtió la fragilidad de ese momento como un copo de nieve a punto de derretirse entre los dedos calientes. Quiso alcanzarlo, interceptar el descubrimiento, pero algo en la mirada de su hijo la detuvo. En ese instante comprendió que había secretos que quizá debían salir a la luz, aunque dolieran, aunque cuestionaran el pasado que ambos creían conocer. «¿Esto estaba aquí todo este tiempo?», susurró Javier, abriendo la primera página con la reverencia de quien explora un terreno sagrado. Las palabras de su abuela parecían tener vida propia, como si las letras siguieran flotando en el aire después de cada línea. Javier leyó en voz baja un fragmento que hablaba de pérdidas, sobre cómo hay cosas que solo se entienden con el corazón roto, y, por un momento, la habitación se llenó de un silencio denso, tan pesado que dolía en el pecho. Cecilia tembló. La emoción le subió por la garganta y le nubló los ojos. Se topó con una página marcada, reconoció su letra en una nota marginal. Un secreto compartido, madre e hija, dolor que nunca había confesado a Javier. ¿Llegaría a leerlo él? ¿Cambiaría eso todo? De pronto, la puerta principal retumbó, sobresaltando a ambos. Golpes secos. Una figura alargada y nerviosa se perfiló tras el vidrio. Era don Esteban, el vecino de toda la vida, siempre curioso y, últimamente, demasiado insistente sobre el destino de la casa. Cecilia sintió que la realidad volvía a imponerse como una corriente helada. Javier, con la libreta aún apretada en la mano, cruzó una mirada con su madre. En sus ojos ardía la promesa de buscar respuestas, aunque la verdad amenazara con separar lo poco que les quedaba. Antes de abrir la puerta, Cecilia comprendió que el día recién empezaba y que las palabras viejas y las puertas nuevas podían cambiarlo todo en un parpadeo. Afuera, don Esteban aguardaba, trayendo consigo noticias que ninguno de los dos esperaba. Y así, entre cajas, memorias y melodías inconclusas, lo inevitable se deslizaba hacia ellos, fluyendo como esa música interrumpida que a veces duele más que el silencio.